Una pregunta básica. ¿Te gustaría construir gastando lo menos posible? Más que obvia la pregunta, presupongo que sí. Porque en este video te voy a contar 7 consejos básicos para reducir los costos de construcción. Pero lo más importante de todo esto es sin bajar la calidad de vida, porque si no, cualquiera. Llevo ya muchos años diseñando y construyendo casas, por eso sé que lo que voy a contarte funciona. Soy el arquitecto Marcelo Seia y estoy seguro que este video te va a hacer ahorrar mucho dinero. Y si es como dicen, además parece que trae suerte, pero qué sé yo. Bueno, ante todo, honestidad. No voy a darte recetas, te voy a dar algo mejor que eso. No quiero que solamente te sientes a tomar notas. Quiero que razonemos juntos las causas de por qué funcionan estas cosas que te voy a contar. Si nos seguís hace un tiempo en este canal habrás notado que es la forma que nos gusta explicar las cosas. Así que sin dilatarnos mucho vamos directamente a los consejos. Arranquemos con el primero. Si vas a dedicar tiempo y esfuerzo de tu parte en achicar los costos de la construcción, lo ideal es que te concentres en aquellos rubros que tienen más peso, en los más caros. ¿De qué se trata esto? Te lo explico con un ejemplo. Tenemos aquí a la vista una planilla de una revista de construcción, que de paso les recomiendo y les voy a dejar aquí en el contenido del video para que puedan acceder, que se dedica justamente a relevar la variación de costos de construcción. Y en este caso tomamos dos modelos, un modelo de una vivienda en dúplex y otra de planta baja. Y analizamos un poco los porcentajes de incidencia de cada uno de los rubros que forman la construcción de una casa y vemos qué peso tienen. La sumatoria de cada uno de ellos está expresada obviamente en porcentaje y todos ellos sumados obviamente van a terminar dando un 100%. De acuerdo a estos datos te vas a dar cuenta, por ejemplo, que quizás no valga tanto la pena dedicarle tanto tiempo a reducir costos, por ejemplo, en un rubro como los vidrios, que apenas suman un 1% o casi que no llegan a ese 1%. Y por lo tanto va a ser mucho más fructífero, si se quiere, concentrar ese esfuerzo, por ejemplo, en el rubro de mampostería, o sea, todas las paredes de la casa, que juntos suman alrededor de entre un 16 a un 21% de los costos totales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la instalación de gas, que apenas supera el 1% del costo total. En cambio, por ejemplo, las aberturas representan entre un 9 a un 11% de ese costo definitivo. Esto quiere decir, en definitiva, que si vas a dedicar tiempo y esfuerzo en achicar los costos de materiales y manos de obra, es importante que lo hagas en los rubros que tienen mucha incidencia dentro del costo total. Por ejemplo, si conseguís ahí un ahorro de un 10%, por ejemplo, va a representar en el costo total de la inversión de la casa un ahorro muy importante. Por eso hay que tener muy en cuenta este aspecto. Bueno, ya que hablamos de costos, te hago una pregunta rápida a vos que nos estás viendo. ¿Cuál es el ambiente más caro de toda la casa? ¿Cuál imaginás que es? Bueno, obviamente me imagino que la mayoría habrá dicho el baño. El baño suele ser mucho más caro que un dormitorio, por ejemplo. Y te estarás preguntando, ¿por qué ocurre si es un ambiente más chico? Bueno, es muy sencillo. Al igual que los dormitorios, el baño tiene pisos, paredes y techo, pero a diferencia de este, le agrega sanitarios, accesorios, revestimientos, instalaciones de agua, desagües. Todas esas cosas hacen que, en definitiva, el metro cuadrado de un baño pueda llegar a ser hasta 5 veces superior al de un dormitorio. Esto nos habla a las claras que, en definitiva, allí en el baño es donde tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos. Para entenderlo te doy dos ejemplos claros. Por ejemplo, los sanitarios. Llamamos así a los lavatorios, inodoros, bidet, por ejemplo. Si averiguas en el mercado te vas a encontrar con diferencias hasta del 200%. ¿Y por qué ocurre esto? Y básicamente por modas, porque en realidad a los fabricantes les interesa siempre crear esa necesidad de estar subido a las últimas tendencias y obviamente por eso te van a cobrar. Y lo más llamativo que esto no tiene que ver necesariamente con una mejora de materiales. Algo parecido ocurre con los accesorios, que son las jaboneras, percheros, portarrollos, toalleros. En general vienen de dos tipos, unos con insertos metálicos, bronce o en acero inoxidable, y otros en cerámica enlosada, por lo general blanca. En el mercado te vas a encontrar diferencias entre uno y otro entre a 5 a 10 veces más. Y esto, como en el caso anterior, no tiene que ver con la calidad del material, sino con la moda. Claro, me vas a decir, los accesorios de color blanco no me gustan, me gustaría comprar los otros. Bueno, si podés hacerlo, hay que hacerlo sin culpa. Pero la verdad que este es un dato que no podemos dejar de
conocer. Si te interesa conocer 5 consejos más dentro del baño que te van a hacer ahorrar mucho dinero, te voy a dejar este video sugerido, pero no te vayas de allí porque te lo voy a dejar también en la descripción del video. Otro consejo que para muchos puede resultar obvio, pero te sorprendería saber que no todos lo tienen en cuenta, es cómo invierten el dinero en los materiales de construcción. Imagino que no tenés todo el dinero para construir la casa completa, así que qué mejor que invertirlo en un principio en compras inteligentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿de qué vale comprar toda la cerámica o porcelanato para los revestimientos, todos los materiales para el baño, tanto tiempo antes? Lo mejor es invertir tu escaso presupuesto en aquellos rubros que te van a hacer avanzar la obra, por lo menos hasta lograr hacer lo que llamamos como obra gris, la obra, las paredes levantadas con los revoques gruesos y el techo. No tiene sentido comprar con tanta antelación un material que quizás vayas a usar dentro de meses o inclusive en el peor de los casos en años. Lo que puede suceder en este caso, fíjate si lo analizamos un poco, quizás tengas que acumular un material dentro de tu casa utilizando un espacio que seguramente no te sobra. Por otro lado, es muy probable que en el interín, desde que compraste esa cerámica, por ejemplo, hasta que la utilizaste, hayan salido otros modelos nuevos que te gusten más que los que compraste. O peor aún, en este caso, sería que el día que los vayas a utilizar, te dirás cuenta que te quedaste corto en el cálculo y tengas que salir a comprar nueva cerámica, que te adelanto, no vas a encontrar en el mercado porque seguramente ya se dejó de fabricar. Por eso mi consejo es que dediques todo tu presupuesto a la compra de los materiales gruesos, aquellos que te van a hacer avanzar en la obra, por lo menos hasta techarla. Ya llegará el tiempo de comprar los materiales de terminación. Otro caso interesante son los distintos tipos de cielo raso. Por ejemplo, el cielo raso de PVC puede ser una alternativa bastante interesante a la hora de ahorrar costos. Para los que no lo conocen, son aquellos cielo rasos formados por placas de plástico que se van uniendo entre sí y que se atornillan luego a una estructura metálica. La imagen final es de un cielo raso liso, casi perfectamente liso, solamente con algunas imperceptibles uniones. Bueno, resulta que este cielo raso, con respecto por ejemplo al de placa de yeso, resulta entre un 15 a un 20% más económico. Y si tenemos en cuenta que no debe ser pintado en un principio y tampoco precisa mantenimiento de pintura, las diferencias se agrandan aún más. Y ni que hablar, por ejemplo, del cielo raso de madera, el machimbrado de madera. Este cielo raso puede resultar hasta la mitad del costo del valor comparativamente con un cielo raso de placas de yeso. Otro dato muy interesante que no siempre se tiene en cuenta. Por ejemplo, no hace falta que todas las ventanas de la casa tengan cortinas de enrollar o postigones exteriores. Estos sistemas se utilizan habitualmente como para proteger la abertura o como para tamizar la entrada de claridad. Pero aquí hay un dato muy interesante. Normalmente estas cortinas de enrollar o postigones representan el doble del valor de la cortina de la ventana vidriada que tenemos por el interior. Y si encima de esto, estos postigos están separados del marco de la ventana, como vemos en las imágenes, te van a cobrar el doble la colocación. ¿Por qué? Porque están colocando en definitiva dos marcos o dos ventanas distintas. Yo creo que es lógico tenerlas en cuenta, por ejemplo, para un dormitorio en donde uno busca ciertas condiciones de oscuridad como para poder dormir mejor. Pero directamente en el resto de las ventanas de la casa, esto se puede resolver tranquilamente utilizando alguna cortina de género que tamiza la entrada de luz. Por ejemplo, si te preocupa particularmente el tema de seguridad, se puede resolver perfectamente con una reja que resulta infinitamente más económica que los postigos o estas cortinas. Otro punto importante, los revoques o los acabados internos de una casa suelen representar hasta el 4% del costo total. Y yo pregunto, ¿qué pasa si no los hacemos en toda la casa? Por ejemplo, en algunos ambientes se pueden dejar los ladrillos o bloques que has utilizado para levantar las paredes sin cobertura. En ese caso habrá que tomarse un poquito más de esmero como para terminar las juntas y demás, e inclusive se puede dejar a la vista toda la instalación eléctrica. Con eso conseguimos darle un aire más fabril o más rústico que queda muy bien. Aunque no lo hagas en toda la casa, por ejemplo, podés utilizarlo en ciertos ambientes. Caso típico, digamos, un comedor o la sala de estar, por ejemplo. O quizás hasta en una sola pared que se puede dejar absolutamente rústica, no importa si hasta queda desprolija, pero dentro de un ambiente
le da cierto carácter especial y de paso te estás ahorrando 2 capas de revoque que son caras. Estamos hablando del revoque grueso que se utiliza para parejar los ladrillos, para darle una planitud, y el revoque fino para darle el acabado final. Es mucho costo en materiales y mano de obra que quizás te lo podrías ahorrar en varios sectores de la casa. Y hablando de rubros que tienen mucho peso, que cuestan mucho, habíamos dicho en un principio, por ejemplo, que la mampostería, llámese las paredes de la casa, suman entre el 16 al 21% del costo total de la vivienda. Bueno, un dato acá interesante, por ejemplo, es que los muros levantados con ladrillos cerámicos o de bloques de cemento de 20 centímetros de espesor pueden resultar hasta un 40% más económicos que, comparativamente hablando, con una pared de ladrillo de 30 centímetros en ladrillos comunes. Después, quizás podamos empezar a discutir sobre el tipo de aislación que da uno y otro, pero desde el punto de vista económico es un número y una realidad inapelable. A ver, que se entienda, todos estos consejos que hemos dado desde aquí y los cientos que hay dentro de los videos del canal están orientados a que puedas llegar mucho más fácil a tu vivienda, que puedas ampliarla, mejorarla, pero mucho más fácil, sin caer en el infantilismo, en muchos casos, de achicar superficies. Porque si achicas superficies vas a estar condenado toda tu vida. Yo creo que se pueden bajar los costos de la construcción de forma más inteligente con este tipo de medidas que en muchos casos son más rendidoras que achicar superficie. Desde aquí queremos que llegues lo más pronto posible a tu vivienda propia. Y si estos consejos te sirven, seguramente le van a servir a algún amigo, así que te invitamos a que los compartas con él. Como queremos que formes parte de esta gran comunidad, te invitamos a que te unas a este canal haciendo clic en este botón y que desde este otro lado mires este video con 10 consejos extra distintos a los que hemos hablado para reducir esos costos de construcción. Gracias por haber llegado hasta aquí, te dejo un abrazo grande, nos vemos muy pronto.